Las sentencias por violencia sexual siguen culpando a las mujeres según un estudio. Agarrar fuerte. Al parecer un conjunto de iluminadas, ¿vale? Pues ha sacado un estudio que se titula Androcentrismo en la argumentación sobre las violencias sexuales. Estudio que no he podido encontrar por ningún sitio. Pero bueno, con la reseña que nos viene en el artículo nos vale. En las sentencias por violencia sexual en el Estado español se absuelve al acusado en más de uno de cada tres casos y se tiende a culpabilizar a la víctima mujer según las conclusiones de la investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona Androcentrismo en la argumentación sobre las violencias sexuales. Un grupo de investigadoras encabezadas por Encarna Bodelón, directora del grupo Antígona y profesora de la Filosofía del Derecho de la UAB, han analizado más de 200 sentencias sobre violencia sexual del año 2019 y han descubierto que, aunque haya habido cambios legislativos para eliminar el machismo en el Código Penal, la mayoría de los jueces no ha cambiado el chip. No sé a qué cambio se refiere concretamente, pero vale. No lo pone por aquí, pero eran sentencias de la audiencia, en otro artículo, eran sentencias de audiencias provinciales de Aragón, La Rioja, País Vasco, Cataluña y no sé si también Valencia. No siempre una reforma legislativa implica una reforma en la mentalidad de los jueces. Justamente ahora que está cerca la aprobación de la ley del solo sí es sí, es imprescindible conocer cuál es la manera de argumentar de nuestros jueces y juezas. O sea, es que yo no sé qué reforma ha afectado a la violencia sexual últimamente. Del total de los fallos por violencia sexual analizados, un 37,7% fue de absolución pese a haber pruebas o testimonios en la mayoría de los casos, concluye esta investigación. A ver, o sea, 37,7%, ojo, de las que llegan, de los asuntos que llegan a juicio. De los asuntos que llegan a juicio. Que si os fijáis está más o menos a la misma altura de las de violencia de género, que más o menos anda por un 75% de, no, es incluso mejor. Es mejor que las de violencia de género. Violencia de género creo que andaban un 75% de condenas sobre las sentencias que llegan a juicio. Esto es menos, esto es el 63%. ¿Vale? Pero más o menos, ¿vale? Más o menos una de cada tres sale al suelto. Esto de lo que llega a juicio. Ojo, esto es de lo que llega. Luego también hay que fijarse en el detalle de que dicen violencia sexual. ¿Vale? Violencia sexual es muchas cosas, ¿vale? No son violaciones solo, son también abusos sexuales, son también tocamientos, es acoso sexual. Claro, y eso de que haya pruebas o testimonios, pues eso depende de qué pruebas y depende de qué testimonios. Desgranando los porcentajes por naturaleza de pruebas aportadas al juicio, se dieron un 12% de absoluciones pese a haber un parte médico, un 30% con testigos de la agresión y un 20% con informes forenses. Bueno, a ver, un parte médico, pero bueno, que haya un parte médico no quiere decir nada. O sea, un parte médico también puede ser un parte médico diciendo que no hay lesiones, también puede ser un parte médico. Y lo que hay informes forenses, bueno, informes forenses que pueden decir cosas relevantes o no decir cosas relevantes. Y luego, por respecto a lo que hay testigos de la agresión, a ver, todos podemos estar de acuerdo en que ha pasado algo, pero luego ese algo no ser constitutivo de delito, ¿sabes? Que el hecho de que haya gente que lo haya visto no quiere decir que tenga que ser considerado un delito. Y se suele decir que hay la dificultad de contar solo con el testimonio de la víctima en estos casos, pero concurriendo pluralidad de pruebas se da un grado alto de absoluciones, sobre todo comparado con otros delitos que no hay que probar tanto. Buah, o sea, yo quiero poder leer el estudio a ver de dónde se sacan esa afirmación. O sea, dice, concurriendo a la pluralidad de pruebas se da un grado alto de absoluciones. Bueno, alto porque tú dices que es alto. O sea, alto comparado con qué. Y luego dice, comparado con otros delitos que no hay que probar tanto. ¿Qué otros delitos? ¿Cuáles son? ¿Qué otro análisis has hecho? De, en delitos, de otros delitos. Hostia. O sea, claro, dice que sobre las absoluciones hay un 30%, claro, un 30% de las absoluciones, el 30% del 30%. A ver, no es, no es tanto, pero bueno, ahí ellos dicen que es alto. No sé con qué delitos lo estará comparando y no sé por qué dice que no hay que probar tanto.
Buenas tardes, Miguel Bermúdez Perdomo. Estamos comentando un estudio que se titula Androcentrismo en la argumentación sobre las violencias sexuales, que va de quejarse de que los jueces son muy machistas a la hora de evaluar los casos de violencia sexual. Bueno, vamos a seguir. Por lo que respecta a la duración de las condenas, Bodelón ha destacado que aunque había quien auguraba que el fin de la distinción de abuso y agresión implicaría que las penas aumentaran, lo cierto es que ha sido todo lo contrario, pero que la ley del solo sí no está aprobada todavía. Y además las sentencias son del año 2019. O sea, ¿qué dice esta mujer de que, de que se han detectado una subida o bajada de las penas en las sentencias que han analizado? Bueno, respecto a subida de las penas, más o menos, a ver, en general se va a quedar más o menos igual. Puede ser que suban un poco, pero bueno, y siguen. Estamos en casi un 50% de sentencias por debajo de los 4 años y un 36% por debajo de los 2 años. A ver, esto por debajo de los 4 y por debajo de los 2 es muy interesante. O sea, tal y como está ahora mismo el Código Penal, si una sentencia por violencia sexual tiene menos de 4 años, es que no ha habido acceso carnal. ¿Vale? El acceso carnal más bajo que hay, que es el abuso sexual con acceso carnal, es de 4 a 9 años. ¿Vale? El 4 es el mínimo minimísimo sin ninguna otra circunstancia. ¿Vale? O quizá con algún atenuante por alcohol o algo así. ¿Vale? Pero 4 es lo mínimo. O sea, decir que la mitad de las sentencias analizadas están por debajo de los 4 años, ¿vale? O sea, es que estamos hablando de tocamiento de las sentencias condenatorias, ¿se entiende? Porque si no tienes condenatoria, pues no hay pena. Que la mitad de las sentencias condenatorias están por debajo de los 4 años, quiere decir que la mitad de las sentencias condenatorias son de tocamientos o de acoso sexual, ¿vale? Y luego que esté por debajo de los 2 años, pues... claro, la otra cosa que puede haber es cuando hay agresión sexual sin... ya me saldrá. Agresión sexual sin acceso carnal, que eso era de 1 a 5 años. Pero a ver que lo miro para estar completamente seguro. Eh, creo que era de 1 a 5 años. Castigado. Eso es, de uno a 5 años. Si nos vamos a los abusos sexuales de estas... Hoy va. Al 181. Eso es que es de 1 a 3 años. O sea, menos de 2 años, ¿sabes? Tocamientos. Básicamente tocamientos. Y el acoso sexual. Ante el acoso sexual, el que solicita favores de violencia sexual, vale, con la expresión de 3 a 5 meses. O de 5 a 7 meses. O sea, es incluso acoso sexual. Aunque no sé si estos porcentajes que da. Y un 36% por debajo de los 2 años, no sé si ese 36% estará incluido debajo del 50%. Entiendo que sí. O sea, tocamientos y acoso sexual, básicamente. Tenemos un problema grave de impunidad. De todas maneras, espera, otro tema. Hay que tener en cuenta también que han analizado sentencias de audiencias provinciales. O sea, para que... A ver, si un asunto va a una audiencia provincial, voy a asumir que es en primera instancia, es porque te están echando encima más de 5 años, ¿vale? O por lo menos una pluralidad de delitos de más de 5 años de cárcel, ¿vale? Que luego acabe esto con 2 años o con menos de 4 años o menos de 4 años de cárcel, eh, implica que o bien te han denunciado por un acceso carnal, o sea, por una penetración que luego no sucedió, ¿vale? O que te han echado encima un montón de cosas y luego al final no se ha podido probar, se ha podido probar solamente una parte de ello. Vale, seguimos pues. Dice,
Estamos en casi un 50% de sentencias por debajo de los 4 años, un 36% por debajo de los 2 años, señala destacando que en muchas ocasiones el agresor ni entra en prisión. Claro, si está por debajo de los 2 años y es su primer delito, pues no. Tenemos un problema grave de impunidad. No, no defiendo aumentar las condenas, pero sí tener en cuenta que en cuanto a aplicación y argumentación judicial, incluso cuando se condena, que no es siempre, se tiende a minimizar el daño y la respuesta social. No defiendo aumentar las condenas, pero de las sentencias analizadas por delitos de violencia sexual, el 41,6% estaban redactadas por mujeres y un 58,4% por hombres, lo que destaca ya nos lleva a pensar que también hay androcentrismo en las juezas. ¡Dios mío! Dios mío, las juezas hacen lo mismo que los jueces. No puede ser. No puede ser. ¿Vale? Son androcéntricas. Dios mío, justicia patriarcal y todo eso. Por otro lado, por lo que respecta a las indemnizaciones, en casi la mitad de los casos no había ningún tipo de indemnización. Claro, porque en casi la mitad de los casos no había acceso carnal. En la mitad era de menos de 6.000 euros, que según el daño es ridículo. Bueno, por una denuncia falsa las indemnizaciones son 1.000 euros. O sea que, yo qué sé. Que no sé qué esperáis. O sea, echaros descubriendo que por lo penal las indemnizaciones son una miseria. Pues sí, sí, las indemnizaciones por lo penal son una miseria. Pero en cualquier delito. O sea, eh, surprise. Bueno, otros elementos analizados por la investigación son los prejuicios y estereotipos en la valoración de la prueba, así como comentarios sexistas en el fallo. En aproximadamente 87 casos hemos encontrado este tipo de comentarios. La presencia de estereotipos sexistas explícitos muestra relación con parámetros de la absolución. Pero no, y ya está, y lo afirman alegremente. Entre otros, apunta que se tiende a absolver si las lesiones presentadas por la víctima no son en el área genital, como si solo en esos casos pudiera haber sido agresión sexual. A ver, se tiende a absolver, ¿vale? O sea, que las lesiones no sean en el área genital, ¿vale? O sea, no, normalmente hace difícil apoyar una historia que digamos suele basarse en que existan heridas en el área genital, ¿vale? Entonces, normalmente, si tú vas denunciando una violación y resulta que no hay heridas que hay heridas en sitios diferentes del área genital, pues hombre, eso no te ayuda. Entonces, normalmente, es claro que hay un sesgo en que se tiende a solver. O sea, si hay daños y no están en la zona genital, pues imagino que lo más normal es que no haya habido una agresión sexual. ¿Vale? Por eso se tiende a. ¿Vale? Eso no quiere decir que siempre ocurra. Pero claro, sí, es lo que tú esperas. Normalmente si hay si hay y al contrario, o también puede ser que es el resultado del sesgo contrario. O sea, que si hay heridas en el área genital, se tienda a condenar. ¿Vale? O sea, si cuando no las hay se tiende a absolver es porque también se da lo contrario, que cuando hay heridas en el área genital se tiende a condenar, de forma que las absoluciones lo que haya sería un sesgo en contra de la presencia de partes con heridas en el área genital. ¿Por qué? Porque si hay heridas en el área genital hacen una condena, que es normal. Esa es una evidencia de los estereotipos y sexismos presentes en todo lo que implica una agresión sexual, así como total ausencia de perspectiva de género. ¿Cómo no? Baudelaire apunta a que los estereotipos actúan como forma de discriminación, lo que en el ámbito judicial es sinónimo de arbitrariedad. Aunque se ha eliminado el requisito de intimidación, no se ha eliminado todavía, de intimidación y violencia para la agresión sexual, y se modifica el papel del consentimiento, Baudelaire dice que implícitamente los jueces la siguen demandando para condenar por agresión sexual. Vamos a ver, los jueces la siguen demandando porque la ley del solo sí es sí no se ha aprobado todavía. ¿Vale? Todavía está en el Senado, que está pendiente de cambios. Que no está, que no está en vigor, que habéis estudiado sentencia de 2019. Claro que lo siguen pidiendo, porque la ley lo exige.
En fin. Y cuenta interpretaciones restrictivas sobre si se dan o no esas circunstancias leyendo las sentencias, pues a veces se concluye que incluso habiendo amenazas no se consideró que hubiera intimidación. Esto será algún caso concreto que habría que mirar a ver qué es lo que pone. Pero a saber, qué es lo que quieren decir estas con hay amenazas y no se considera intimidación. Dependerá de las amenazas. Otros sexismos y anacronismos explica versan sobre el hecho de que aún se tengan en cuenta si la mujer se ajusta a ser honesta o no. Que se ajuste a ser honesta o no es que no tenga una vida muy alegre, vamos a decirlo así, muy, no sea como esto, muy, joder. Cuando una persona tiene muchas relaciones sexuales, muy promiscua. De nuevo, habría que verlo. O sea, habría que ver la sentencia exactamente qué es lo que pone. Y el hecho que en el caso de que las mujeres prostituidas, ese lenguaje progre, haya gran desprotección y poquísimas veces se condenen si se atreven a denunciar una agresión sexual. Poquísimas veces. A ver, de normal se condena poco. O sea, de normal, ¿vale? Si tú en vez de considerar las sentencias consideras las denuncias, ¿vale? Las denuncias de violencia sexual se condena poco. ¿Vale? Y claro, lo que dice que se condenen poquísimas veces, no sé qué estadística han podido sacar sobre 200 sentencias en la que haya un puñado digamos, de sentencias que sean de prostitutas que han denunciado agresión sexual para que sea una muestra significativa. Pero bueno. Otro capítulo analizado, explica las investigadoras del grupo Antígona de la UAB, tiene que ver con la concepción del consentimiento y del raciocinio de la mujer víctima de agresión sexual. ¿Vale? Llaman la atención sobre que en sentencias en las que se deja claro que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol y no era consciente de la realidad, no es suficiente para considerar que estaba en situación de vulnerabilidad según los jueces. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, que una persona esté bajo los efectos del alcohol no quiere decir, ¿vale? Que digamos esté en una situación en la que ¿cómo se dice? Sus capacidades volitivas estén suprimidas, ¿vale? Puede seguir siendo responsable de sus actos. Entonces, si es que si estamos en un estado tan alcoholizado que no digamos es consciente de la realidad que le rodea y esa serie de cosas, pues entonces está en un estado de vulnerabilidad. Y si no, no. O sea, y me juego lo que sea a que lo habrán mirado y habrán dicho, pues no se ha podido demostrar o no se sabe o no de esto que no estaba en ese estado y por tanto pues no se puede decir que no dio el consentimiento. El consentimiento que dio es válido. ¿Vale? Seguro. Lo que pasa es que esta gente pues consideran esto como es. O sea, no me lo creo que tengan una sentencia que diga que estaba bajo los efectos de alcohol y que no era consciente de lo que estaba pasando, ¿vale? Y que eso los jueces han dicho, no, pues su consentimiento vale. Además, cuando dice por aquí... ah, dice, a los efectos del apartado anterior se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante fármacos, drogas o cualquier otra sustancia. O sea, sobre los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido. Entonces que no tiene ningún sentido decir que los jueces están cogiendo y dejando que te folles a borrachas alegremente, que no. Y dice, asimismo, alerta, se culpabiliza a las víctimas y eso es algo que se ve constantemente a distintos niveles. Se culpabiliza. Bueno, pues ahí tienen, pues eso, otro otro estudio de Charos, ¿vale? Para justificar su narrativa. No lo estuve buscando, no conseguí encontrar el texto del estudio, ¿vale? Ni con eso no puedo criticarlo mejor, solamente con lo que dicen. Pero habría que ver de dónde, o sea, exactamente qué sentencias son las que han analizado, ¿vale? Y verlas tranquilamente a ver qué pasa, a ver qué hay por ahí.